Mi nombre es Georgina Eslava y vamos a ver a través de este ejemplo la forma de editar un script en MySQL Workbench. Lo primero que voy a hacer es establecer una conexión, aquí donde está el símbolo más. Voy a agregar la conexión de nombre 2453-2020. En este caso vamos a dar OK. Yo ya tengo algunas conexiones, así es que me voy a ir hasta la parte inferior. Ya aquí aparece nuestra conexión, le doy un clic e inmediatamente me pide el password para acceso. Se lo proporciono y doy clic en OK. Me abre un lienzo en el cual yo ya puedo comenzar a trabajar. Lo primero que voy a hacer es agregar un script, un archivito para script, ya está aquí. Con el fin de hacer más rápido esto, voy a copiar el código. El código está con base a este diagrama relacional, donde está el autor, está libro, y en este caso, pues hay una tabla intermedia libro-autor, la cual contiene el ID del libro y el ID del autor. Los campos de autor, pues va a ser nombre, apellido 1, apellido 2, fecha de nacimiento y año de registro. Con respecto al libro, pues está el ID del libro, el título, país, idioma y fecha de publicación. En este aspecto, obsérvese que libro autor, pues contiene las llaves foráneas. Con base a eso, voy a pegar el código y lo voy a ir explicando poco a poco. Creamos la base de datos con Create Database. El nombre de nuestra base de datos es base de datos librería. Aguarden un momento, déjenme borrar. Vamos a crearlo. En la parte superior hay un rayito el cual nos va a permitir ejecutar nuestro código. Lo compila y lo ejecuta. Si hay errores en la parte inferior, pues nos va a hacer evidente esos errores. Y si está correcta la sintaxis y lo pude ejecutar, pues pone un simbolito en verde. Enseguida, yo voy a poner aquí un refresh. Vamos a observar que ya aparece la base de datos librería, que es como la llamé. Enseguida voy a activar precisamente esa base de datos, la marco y la ejecuto, y entonces se pone en color negritas. Es importante remarcar que en SQL no hay diferencia entre mayúsculas y minúsculas. El siguiente paso es crear la tabla autor. Para eso voy a usar create table if not exists, autor, es decir, si no existe la crea y si ya existe pues ya no la va a crear. Los campos es un ID de autor, es un entero, es autoincrement, lo que significa que pues vamos a empezar por cada registro que yo agregue, le va a asignar automáticamente el valor de 1 en el ID, después el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente. No se permiten nulos y es una primary key o llave primaria. El siguiente campo es nombre, es un varchar de 45 y no se permiten nulos. El apellido 1 también es un varchar de 45, tampoco se permiten nulos. El apellido 2 es un varchar de 45, pero sí se puede admitir nulos, ya que en muchas ocasiones no se proporciona el apellido 2. Está la fecha de nacimiento, es un tipo de dato date y no se permite nulo. Está el año de registro, es un entero. En caso de que el usuario no nos lo dé, pues va a tomar el valor de default 2020. Y bueno, la tabla pues es engine InnoDB. En este caso, pues vamos a usar llaves foráneas y bueno, vamos a hacer también consultas, por lo tanto nos conviene considerarlo como InnoDB. Recuerden que puede ser MyGSAM e InnoDB. En este caso, pues por las características que acabo de mencionar, pues vamos a agregar InnoDB. El siguiente paso es crear la tabla libro, create table if not exist, y pues los campos que son es el ID libro, es igualmente un entero, es un autoincrement, no nulo. El título es un varchar, tampoco puede ser nulo. El país va a ser varchar de 50, no va a ser nulo. El idioma es un varchar de 50. Aquí pues a lo mejor sí podemos admitir algún nulo. Otra forma de definir la llave primaria es esta, poner primary key y entre paréntesis el campo que va a ser llave primaria.
Está la fecha de publicación, es un tipo de date y no aceptamos nulos. Hago evidente que cada campo, cada definición de campo se separa con una coma, excepto el último elemento, que precisamente ya viene el cierre de la tabla, de la creación de la tabla. Y bueno, en este caso vamos a hacer engine y no db. Vamos a crear la tabla intermedia. La tabla intermedia le vamos a llamar libro autor y pues vamos a considerar libro ID libro y autor ID autor. Ambos son enteros, no nulos, pero son llaves foráneas, es que vamos a poner foreign key, autor, ID autor, que hace referencia a autor en donde la llave primaria pues es ID de autor. Entonces puede que estos dos elementos coincidan con el nombre, pero puede ser que no, no hay problema. Simplemente hace una equivalencia respecto a esta llave foránea con respecto a esta llave primaria en esta tabla. Lo mismo hacemos con el ID del libro. Y bueno, es engine y no db. Siguiente paso, vamos a empezar a agregar información. Para ello vamos a hacer el insert into, vamos a agregar autores. Aquí es importante señalar que el orden en que yo vaya agregando, sí es importante. Primero tenemos que crear la tabla libro, la tabla autor, porque de lo contrario, al crear la tabla autor, libro autor, si la creáramos primero, pues tendríamos ahí problemas para estas llaves foráneas que todavía no existen. Entonces, por eso es conveniente primero crear la tabla libro, la tabla autor, llenarlas y hasta posteriormente llenar el libro. Entonces, antes de llenarla, voy a crear las tablas. Voy a marcar primero la tabla autor y voy a darle clic en el rayito. Observen en la parte inferior, no hubo errores, por lo tanto ya debe haberse creado. Si yo me voy aquí a nuestra base de datos librería y checo en tablas, pues ya voy a poder observar que está autor. Voy enseguida a crear nuestra tabla libro, marco el código y ejecuto. Yo podría ejecutar todo el código, pero lo voy haciendo parte por parte. Hago nuevamente un refresh y ya aparece autor libro. Voy a marcar el libro autor, voy a ejecutar, no hay errores, voy a hacer un refresh y ya aparece el libro autor. Bueno, eh, hay que recordar en este caso cuáles son los campos de autor. Autor, pues ya quedamos que es ID de autor, nombre, apellido 1, apellido 2, fecha de nacimiento y año de registro. Por lo tanto, yo para insertar voy a hacer insert into autor, pero si se dan cuenta no estoy poniendo el ID del autor. Esto no lo voy a hacer porque es autoincrement, automáticamente me va a asignar el 1, 2, 3, entonces no es necesario. Pero sí voy a agregar el nombre, el apellido 1, el apellido 2, fecha de nacimiento y año de registros, que son los campos de autor, y los valores, values. En este caso voy a poner el primer nombre, el primer apellido, el segundo apellido, la fecha de nacimiento y el año de registro. En ese caso voy a marcar nuestra instrucción y la voy a ejecutar. No hubo ningún error. Voy a utilizar la sentencia select asterisco from autor para checar el contenido. La ejecutamos y ustedes pueden observar que ya en nuestra tabla autor ya aparece el primer autor dado de alta. Hago hincapié el formato en que inserté la fecha. Primero es año, mes y día. También depende de cada compilador. A veces puede ser el día, mes y año, pero en este caso este compilador nos acepta primero el año, mes y día. Hago hincapié también en que las cadenas se encierran entre apóstrofe y ahora vamos a hacer la inserción del siguiente registro. Es autor, pero ahorita pues vamos a probar el hecho de que no voy a agregar el apellido 2, el segundo apellido. Por lo tanto, voy a agregar el campo nombre, el campo fecha de nacimiento, perdón, el campo nombre, el apellido 1,
No voy a agregar el apellido 2, fecha de nacimiento, año de registro y los valores que vamos a agregar es Aurelio Baldor, la fecha de nacimiento y el valor. Estos son datos hipotéticos y bueno, pues vamos a ejecutarlo. En ese caso, vamos a volver a hacer select asterisco from autor para que nos muestre el contenido de la tabla y entonces observen que el hecho de que yo no le haya dado el segundo apellido, pues simplemente le agregó un nulo. Lo mismo voy a hacer para los siguientes autores, pero ahora voy a checar algo importante. No voy a dar año de registro. Si ustedes recuerdan, en nuestra tabla, el año de registro pusimos por default 2020, o sea que si el usuario no me da el año de registro, por default debe agregar el 2020. Entonces voy a agregar la inserción, el nombre de este registro, voy a agregar el nombre, el apellido 1, pero no voy a agregar ni el apellido 2 ni el año de registro. La fecha de nacimiento sí la considero y ejecuto. Voy a nuevamente a solicitar select asterisco from autor y ustedes podrán observar que efectivamente en el apellido 2 puso nulo, colocamos un nulo automáticamente y que el año de registro yo no le di valor, sin embargo le dio por default el 2020. Voy a hacer lo mismo para agregar el siguiente elemento. Voy a volver a ejecutar select asterisco from autor y pues vamos a observar que ya están todos los autores. Ahora voy a llenar la tabla de título. Solamente voy a agregar 2 libros. Un libro es el de álgebra de Baldor y el otro de fundamentos de sistemas de bases de datos. En el caso del libro voy a agregar título, no voy a agregar ID libro porque es autonumérico y automáticamente va a agregar los valores 1, 2, 3 y así sucesivamente. Es importante señalar que si no fuera autoincrement, sí tendría que poner ID libro en esta parte y agregar en los valores, pero como es autoincrement me lo voy a evitar. Está aquí título, país, idioma y fecha de publicación, que son los atributos que se solicitan en título, en libro, y los valores, pues para el libro de álgebra es México, español, y aquí está su fecha de publicación. Insisto, estos son datos hipotéticos, ¿no? Está fundamentos de sistemas de bases de datos, el país es España, y el idioma es español y ahí está precisamente la fecha de publicación. Voy a marcar estas dos instrucciones y enseguida voy a ejecutarlas. No hubo ningún error, así es que si yo solicito con select asterisco from libro, voy a poder observar que ya está dentro de la tabla precisamente los datos solicitados. Insisto en la fecha, estamos ingresando año, mes y día. Ahora es momento de hacer nuestra tabla intermedia, llenar nuestra tabla intermedia libro-autor. Yo aquí, como voy a dar todos los valores, ya no agregué los campos, como lo había hecho en las 2 tablas anteriores. Y los valores no solamente metí uno por uno, sino metí varios al mismo tiempo. En este caso estoy estableciendo que el, eh, que el libro 1 fue escrito por el autor 2, que es el de álgebra y es Baldor, y que el libro 2, que es el de fundamentos, pues resulta que tiene 2 autores, es el autor 3 y el autor 4. En este caso, vamos a ejecutarlo. No hubo errores. Voy a checar que ya estén dentro de la tabla, select asterisco from libro autor, ejecuto y entonces pues ya están precisamente el libro 1 con el autor 2, el libro 2 con el autor 3, el libro 2 con el autor 4, lo que implicará que este libro 2 pues fue escrito por 2 autores. Muy bien, enseguida voy a hacer un inner join, una consulta inner join, en la cual pues vamos a considerar precisamente
una secuencia siguiente. Vamos a hacer una consulta en la que intervienen 3 tablas. Primero voy a abarcar las tablas que están de 1 a muchos, es decir, donde está el valor de 1. Primero esta, la otra que tiene de 1 a muchos es esta, y donde llega el de muchos a muchos la voy a incluir hasta el final. Entonces, para ello voy a poner select, que necesito de la tabla libro, el título. En esta consulta también quiero que se vea el nombre del autor y el apellido del autor. Este es el nombre de la tabla, punto título, nombre de la tabla, punto nombre, nombre de la tabla, punto apellido. Y voy a empezar con un from, seleccionar estos campos de estas tablas from. Insisto, primero empiezo con autor, enseguida libro y hasta el último libro autor. Entonces vamos a hacer autor inner join, libro inner join, libro autor. Y aquí voy a hacer una verificación que coincidan precisamente el ID del libro junto con el ID del libro, pero del libro autor. Esta primera verificación se cierra en estos paréntesis y enseguida voy a hacer la siguiente verificación, que sería ahora con respecto al autor. Autor.id de autor, que es el campo del autor, de la tabla autor, sea igual al ID del autor de la tabla libro autor. Y en ese caso, pues la idea es que coincidan y sustituyan los índices por el respectivo, por sus respectivos valores. Vamos a ejecutarlo y aquí está la vista, está álgebra escrita por Aurelio Baldor, está fundamentos de sistemas de bases de datos escrito por Ramés y el de fundamentos de sistemas de bases de datos por Sham Khan. Voy a hacer también evidente, vamos a cerrar esta vista. Yo puedo borrar los elementos con drop, en este caso objetos. Drop table pues va a borrar una tabla, drop database va a borrar una base de datos, pero por ejemplo si yo quisiera ahorita borrar la tabla de autor, pues me va a marcar un error porque por ahí hay una integridad referencial que pues significa no dejar las llaves foráneas huérfanas. Por lo tanto, antes de borrar estas tablas, autor y libro, voy a empezar por borrar el libro autor. No hubo ya problema, se borró. Enseguida voy a borrar drop table autor. Voy a borrar la tabla libro con drop table libro. Y si ustedes observan, en nuestro esquema ha ido desapareciendo cada una de las tablas. Enseguida voy a eliminar la base de datos. No hay ningún problema, yo tengo el script y puedo volverla a crear en cualquier momento que yo lo desee. Vamos a cerrar nuestro script, nos va a decir si queremos salvarlo. Sí, lo voy a llamar como librería 2453-2020. Lo guardo para que en un futuro pues yo pueda abrirlo. Voy a cerrar mi sesión y con ello damos por terminado.